Ah, ya, perfecto. A ver, mi diapositivo. Consensos, síntesis jurídica, acá está. Ya, vamos a comenzar. Ya, cerrar esto. Vamos a abrir todo el material. Ok, ahí todo este cierre. Este. Está mal dicho, pero. Ujú. Transform matriz solicitada. Ok. Oh, bueno, está perfecto. Ya. Vamos a vamos ahora. Lo vamos a corregir. Sí. Bien, chicos, ahora antes de comenzar la clase voy a colgar los prompts para que no se me olvide. El día de ayer se me olvidó. Mil disculpas. Voy a colgar toda la conversación y de una vez. Vamos. Este sería. Este, para que no se me olvide. Perfecto. Ya. Ok. Ok. Ya. Entonces, la novela se había quedado. Ya, el día de ayer pudimos concretar lo que era la matriz de operacionalización. Asunto importante, como ya vimos, para poder comenzar a ayudar al programa GPT a que pueda tener los insumos necesarios para comenzar la redacción. Entonces, si vemos las diapositivas del día de ayer, vemos, vamos a estar, vamos a estar, no, este no es. Ahí está. Entonces, vimos la diapositiva del día de ayer y hemos aprendido cómo hacer la matriz de operacionalización, que es esta de acá, ¿no? Que era la tarea más difícil. Ahora podremos comenzar a redactar el capítulo de los problemas. Profe, pero yo tengo una oposición. ¿Por qué no hacemos de frente la matriz de consistencia? Lo podríamos hacer, pero no va a tener problemas el GPT si la hacemos, etc. Pero se van a dar cuenta de que normalmente uno hace el problema y terminando el problema, recién aparece la redacción del problema de la investigación.
sea, como tal, redactado, ¿no? Que en este caso va a ser sencillo, ¿no? Es entre comillas, una correlacional, entre comillas, ¿no? Estamos buscando entender la relación que tienen dos variables, ¿no? Digo entre comillas, por si acaso, ¿no? Para tratar de explicarme a nivel metodológico, ¿no? Es una cualitativa con dos variables, ¿sí? Por eso también el tema de variable independiente o dependiente no tiene un sentido más que operativo, ¿no? Porque teórico no es, ¿ok? Entonces, voy a evitar hacer esto todavía. Esto lo voy a empezar a hacer cuando termine de redactar el problema de investigación. Entonces, para eso, yo tengo que entender qué es el problema de investigación, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque voy a empezar a pedirle al GPT que me ayude en la redacción de este problema de investigación. Entonces, le voy a empezar a ¿qué? A dar una estructura. ¿Por qué, profe? Porque, como ya hemos visto, el GPT es un lenguaje que se maneja en base a un algoritmo. Y ese algoritmo necesita ser alimentado de algún modo. Y esa alimentación que le vamos a dar es justamente el desglose de la metodología. ¿Sí? Pero una metodología, digamos, no ortodoxa precisamente, sino desde el punto de vista operativo. Entendiendo que a nivel conceptual, quienes aportan acá la profundidad son los investigadores y no el programa. El programa solo va a ayudar en los procesos operativos de redacción y en la búsqueda de información, ¿no? Que va a ser más eficaz de acuerdo a los parámetros que le demos. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Un problema de investigación, perdón, me corrijo, qué es un problema, ¿no? Un problema es una dificultad, una disfunción, una falta de algo. Justamente es aquella inquietud que el investigador tiene al momento de empezar a investigar. Y esta inquietud se puede expresar en la parte de redacción del problema de investigación. Se dice problema de investigación o situación problemática, que sería una forma más ortodoxa y correcta de llamar a este capítulo, aquella descripción profunda, no solo de las causas, los efectos y los posibles aportes que se puedan dar mediante la investigación y el entendimiento de la realidad problemática, sino aquella descripción, no solo contextual, sino desde el punto de vista lógico, de por qué esta situación que está aconteciendo con estas variables que hemos decidido describir, con esta métrica que le hemos aportado, está terminando de ser un problema. Un problema, alguna vez me lo comentó un amigo filósofo, ¿no? Es un cura que está ebrio detrás de la puerta de un cuarto, de una habitación, se está encerrado el cura, y al otro lado de la habitación está un león, hambriento, y tenemos una boda en curso que necesita el cura. O sea, veas por donde veas, tienes una dificultad, ¿no? Pero esta misma lógica de que el problema es algo que buscamos resolver, se trabaja el problema, ¿no? Primero se tiene que definir. Entonces, para poder definir el problema, nosotros tenemos que buscar hacerlo de manera clara y concisa. ¿Por qué dice el profe clara y concisa? No podemos, a menos de que sea una tesis de filosofía o antropológica, donde el mismo problema aporta más información, no podemos explayarnos, por ejemplo, unas 20 hojas, ¿no?, de la situación problemática. Profe, pero a mí me gusta explayarme 20 hojas. Podrías, pero lo importante sería que en esas hojas puedas hacer una síntesis apropiada de qué está pasando y por qué se está llamando una realidad problemática a tus variables, ya sea, por ejemplo, el rendimiento académico y las metodologías de enseñanza, ya sea la colaboración eficaz y los procesos de corrupción, o ya sea el tema que estamos avanzando, ¿no?, que sería eh, la extinción de dominio y la seguridad jurídica. Es decir, ¿qué está pasando con esas variables o con esa variable o con esas tres variables o 4, 5, 20 que está generando que esa situación sea
una dificultad o genere un dolor, ¿no? A, ya sea entendiéndola o en el desarrollo, ¿no? De este fenómeno que has decidido estudiar. Entonces, para eso hay que hacerlo de manera sintética, concisa, pero clara, ¿sí? Para hacerlo claro. Y también hay que, de cierta manera, justificar, pero esto viene en el componente justificación del capítulo de situación problemática, ¿no? Profe, pero yo he escuchado que le llaman problema de investigación. Sí. Común le dicen problema de investigación, pero también se puede confundir con la pregunta de investigación, ¿no? Por eso quizá cambiarle el término ahí de situación problemática nos ayude a separar mejor los conceptos, ¿no? Un truquito nada más. Entonces, para poder sustentar esta situación problemática, nosotros hemos de usar distintas herramientas. Profe, este es un estándar, va a misa y no hay otra, solo su palabra, profe. No, ni soy profeta ni soy una persona duper experta, ¿no? Soy una persona que le gusta investigar y cree que esta es una alternativa. ¿Se puede mejorar? Se podrá mejorar, ¿no? Lo que planteo desde este punto de vista de la situación problemática es que se pueden usar tres métodos para poder comenzar la redacción, o mejor dicho, para poder tener la lógica, para poder apuntalar la lógica del planteo de la situación problemática. Entonces, en este apuntalamiento de la lógica de la situación problemática, yo voy a usar el método del embudo, yo voy a usar el método SEA, perdón, el método de las 3 W y el método SEA. Profe, ¿para qué? ¿Para qué utiliza estos métodos? Yo tengo muchos mejores. Está perfecto, podrías reemplazarlo con los métodos que tú tengas, ¿no? Para poder avanzar con la lógica de la situación problemática. Sin embargo, te presento estos tres. ¿Esto qué me va a permitir a mí desde el punto de vista de la IA? Porque acuérdense que nosotros estamos aprendiendo no de metodología de investigación, tan solo, ¿no? Quizá un poquito, pero sobre todo a hacer uso de la herramienta de la IA para poder avanzar en nuestros temas investigativos. Entonces, esta es una forma en la que tú orquestas una lógica de la cual se puede valer la IA para poder entregarte una síntesis de la situación problemática, presentándole el método del embudo, de las 3 W y el SEA. Profe, pero si yo le digo eso a la IA se va a reír y no me va a entregar lo que quiero. Así es. Por eso hay que entender estos tres componentes antes de empezar a redactar la situación problemática. Vayamos por el primero y el más sencillo. El método del embudo o funnel es básicamente irte de lo general a lo particular. Profe, ¿por qué de lo general a lo particular? ¿Cuál es la lógica que tiene este tipo de metodología para los párrafos iniciales del planteamiento del problema? Muy buena pregunta. La lógica que tiene es justamente presentar la realidad problemática y contextualizarla. Profe, ¿cómo así? Y yo le doto de contexto a la realidad porque eso me va a ayudar a darle un soporte lógico y también numérico a la situación problemática que estoy presentando. Por ejemplo, hoy día conversando con mi familia, estábamos viendo que el número de denuncias por feminicidio, por violencia familiar está aumentando. Y la carga procesal también está aumentando. Pero vemos que la carga procesal en el ámbito de los delitos comunes se está incrementando, pero no se están incrementando los recursos de manera similar al otro tipo de delito. Esa es una situación problemática, ¿no? Porque ambas situaciones son importantes. Entonces hay un problema operativo, ¿no? Que se puede ver desde un punto de vista de reforma del Poder Judicial, o también se puede ver desde un punto de vista operativo, no asignación de personal y de presupuesto. Entonces, yo para empezar a describirlo tendría que hablar de manera grande, ¿no? Los sistemas de justicia no tienen recursos limitados, ¿no? A nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local y el delimitante que haya escogido o que hubiera escogido para dar mi título de tesis o para centrar mi investigación, ¿no?
Profe, a ver, ¿cómo el delimitante que uno escoge? ¿Cómo el delimitante entra en esta lógica de la metodología del embudo? Si ustedes se van dando cuenta, el embudo lo que busca no es tanto simplemente hablar del término internacional, nacional o local. Podría también coger la lógica de nacional, local y la empresa, o la lógica de la empresa, la producción y el personal. Lo que busca simplemente es presentar la contextualización de la variable que yo identifico como problema. Presentar la contextualización de la variable que yo identifico como problema. Entonces, profe, lo importante de redactar en el ámbito nacional, internacional, más allá de presentar solo cifras, es entender y describir cómo se viven esos dolores o esos problemas que se están generando o que están generando esa variable o esas variables. Así es. Esa es la perspectiva que uno tiene que tomar. Es decir, poder describir no tanto qué es la extinción de dominio, sino qué problemas está generando su aplicación sobre la estabilidad jurídica, sobre la seguridad jurídica patrimonial. ¿Qué problemas está generando sobre ello? Es como les contaba ayer, ¿no? Le decomisan la casa a un señor, una casa muy bonita, le dan al INAVIP, la hacen, se han llevado hasta las mayólicas del baño y después le devuelven la casa y no pasa nada, ¿no? Está toda destrozada, no vale nada, solo hay que venderlo como terreno, ¿no? Y la sentencia y la investigación no avanzan, ¿no? Y al fiscal no se le sanciona, no pasa nada, ¿no? Entonces, es un problema. ¿Por qué? Porque te están quitando un bien sin que tenga sentencia y lo están destrozando. Y no hay delito cometido para el fiscal en este asunto, ¿no? Esto es una situación problemática. Ahora, ¿yo qué debería describir en contexto internacional siguiendo esta lógica? Lo que debiera describir en mi contexto internacional no es, oye, la extinción de dominio es tal para España, es tal para Francia. No, no. En este caso en particular, lo que debiera describir es cómo se afecta, cómo está afectando, o sea, en términos patrimoniales, cuánto le está perjudicando a la gente el que se aplique esta ley, el que se aplique este tipo de leyes. Sin sentencia, ¿no? Firme. Profe, pero esto se hace en el caso de narcos. Eso es mentira, ¿no? Que hay muchos medios que mienten mucho, ¿no? Cuando uno empieza a revisar los casos, la mayor parte son personas naturales, ¿no? Que no están comprendidos en delitos tan graves. Entonces, hay que rebuscar en torno a esa relación para poder describir, ¿no? Con la lógica de lo más grande, que en este caso, en el caso de nosotros, sería la lógica internacional, la lógica nacional y después la lógica regional, ¿no? Ese sería nuestro embudo, ¿no? Eso sería nuestro embudo. Ok. Entonces, una vez tengamos claro, voy a apagar esto, chicos, para que no nos traiga problema. Ok. Entonces, una vez tengamos esto en claro, eh, tenemos que continuar ir desgranando, ¿no? Cuando ya hemos identificado nuestras variables, hemos descrito nuestras variables a nivel internacional sobre la relación y la problemática que están generando, cuando ya hemos hecho eso hasta el nivel local, ¿no? En ese nivel local, nosotros no solo vamos a utilizar la metodología del embudo, sino vamos a incluir las tres W. ¿Por qué, profe, incluye las tres W a nivel local? Porque la tesis presenta unos delimitantes que nos van a configurar de manera valiosa la investigación. ¿A qué se refiere, profe, con configurar? No es lo mismo que yo haga una investigación en la Reserva Sioux acerca de los procesos jurídicos que yo la haga en Quillabamba, donde muchos de nosotros sabemos quién se porta bien, quién se porta mal, ¿no? Digamos de Vox Populi, no hay
Hay que tener pruebas también para decir las cosas. No es lo mismo, ¿no? Y también tiene otro contexto. No es lo mismo que yo haga eso en Lima, que en Chicago, ¿no? Entonces es importante saber dónde está pasando. Esto nos va a ayudar no solo a contextualizar de manera local el problema, sino ir entendiendo e ir poniendo, ir dando, ir sustentando eh, el problema que nosotros hemos identificado y su contexto a nivel local, ¿no? A nivel local. El quién nos va a permitir entender a los actores que están involucrados en este problema. Pero, profe, yo estoy averiguando acerca de la interpretación o la perspectiva sexual acerca de los antiguos, ¿no? O de las culturas antiguas en Perú. Bueno, quienes van a tener esa descripción son ellos, ¿no? Te basarás en bibliografía, en revisión bibliográfica, te basarás en documentos escritos, ¿no? Pero vas a tener que aportarle a esa realidad problemática la perspectiva de quién, porque tu preocupación será entender la perspectiva sexual de este tipo de manifestaciones, ¿no? Mejor dicho, de este tipo de personas, ¿no? En ese contexto en específico, ¿no? No sé cuánta literatura existe sobre eso, pero debe haber, no supongo. Y por último está el qué. ¿Qué se está reflejando como problema en esa realidad? O sea, el problema va a girar en torno a el entendimiento que estas personas tenían de la sexualidad en esa época, ¿no? ¿Qué es lo que estaba, cuáles eran sus paradigmas? ¿No? Lo veían como un tema religioso, ¿no? Lo asociaban con un tema meramente carnal, ¿no? Meramente humano. ¿Qué es lo que hacían? ¿No? Entonces, el método de las tres W te va a permitir a nivel local poder ahondar más en la descripción, a tal punto que puedas eh, tener una postura clara al momento de determinar el método del embudo acerca de lo que llamas problema de la investigación o la situación problemática. Y por último, en esta serie de metodologías que les estoy presentando acá, está el método SEA. ¿Qué es el método SEA? El método SEA básicamente es cause, effect, bueno, que este está mal, no debe ser aporte, y aporte, ¿no? Y aporte. Entonces, este aporte, estas causas, este efecto y este aporte, ya no te va a agregar más información acerca de la situación problemática, sino una posible tesis, una tentativa. Oye, ¿por qué estará pasando esto? Es como el tema de Waldo Ríos, ¿no? Muchos de ustedes conocen a Waldo Ríos. Robó en un pueblito del centro del Perú, estaba condenado, pero la gente hizo colecta para pagarle su caución, ¿no? Fueron 800.000 soles, me parece. Entonces, entender ese fenómeno sería interesante, ¿no? Ah, no, no, muy bien. Bueno, por ahí está la noticia. No me acuerdo bien. Creo que estaba dudando que fuera Waldo Ríos. Pero sí me acuerdo que que tenía el nombre de doble, ¿no? Ah, me parece que este es. Sí, este es. Este es. O sea, una cosa interesante al momento de llegar la causa y efecto sería, a ver, explíquenme por qué las personas han hecho jurca, han hecho cuota, no han hecho pandero para pagarle la fianza, ¿no?
Sería interesante, ¿no? Intentar dar esa explicación. Intentar dar esa explicación. Sería interesante. ¿Por qué? Al igual que, bueno, también actualmente hay otras, ¿no? Hay otras que pasan piola y hasta son presidentes del Perú. No quiero decir más. Entonces, después vamos a ver los efectos, ¿no? ¿Qué está ocasionando esto? ¿Qué está ocasionando ese entendimiento? ¿O qué ocasionaba ese entendimiento de la sexualidad en esas épocas, ¿no? Es decir, cómo modelaba los comportamientos, o cómo modelaba el tema del rendimiento o las metodologías docentes, el rendimiento de los alumnos. Y por último, ¿qué crees que puedes aportar con la investigación, ¿no? ¿Cuál sería el aporte que puede dar la tesis? Y terminando con ese parrafito, ya se plantea la pregunta de investigación. Entonces, profe, yo le tengo que poner una a una las diapositivas. En el caso de ustedes, sí les recomiendo eso. ¿Por qué, profe? Porque cuando yo le ponga, y les aseguro que va a pasar así, el planteamiento del problema, la metodología, probablemente, como este es el GPT que yo uso, me diga, sí, mira, sea y 3W, ¿no? Entonces, como ustedes de repente no les va a salir eso, lo que tienen que hacer es ir añadiendo, ¿no? Las metodologías, ¿no? Metodología del embudo, mira, utiliza esta metodología, esta otra y esta otra. Ok. Entonces, ¿cómo sería esta estructura de la situación problemática? Para ya empezar a redactarla. ¿Cómo se daría? ¿Cómo se escribiría? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El planeamiento financiero y la situación económica financiera en la empresa metalmecánica ABC de San Juan del Urigancho, ¿sí? Entonces, yo podría describirlo de esta manera, ¿no? Tengo el título, acá defino las variables, acá hay un párrafo intermedio, que podría ir pegado a este párrafo de relacionamiento entre estas dos, y de ahí empiezo a desgranar a nivel mundial, continental o regional, dependiendo como ustedes quieran, nacional y local, ¿no? Y acá empiezo a hacer el párrafo de las 3W y cierro con el método SEA. O sea, profe, tendría que tener exactamente 10 párrafos. No necesariamente, no puedes acomodarlo, pero sí le puedes dar esta estructura al GPT para que entienda la lógica de cómo tú vas a generar los párrafos de la parte del planteamiento del problema. Pero, profe, si no sabes las metodologías, añádele estas que están resumidas acá. Entonces, vamos a comenzar con la redacción. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, estoy abierto, ¿sí? Sí, Liana, muy buenas tardes, tengas. Muy buenas tardes, profesor. Una consulta. Vi que decía variable 2 en el método SEA. ¿Se refiere solo, tendremos que considerar dos variables o No, tiene no, otra? no, es solo el ejemplo. O sea, en realidad se aplica para las variables que sean necesarias o la variable, ¿no? O la variable. Gracias. O sea, una cosa importante, Juliana, y si he estado sí, probando ahorita voy a terminar, y si has estado en la clase pasada, es que yo les estoy dando básicamente la lógica para que se pueda relacionar con el GPT, ¿no? ¿Basada en qué? En la metodología de investigación. Para una variable, no. Para las variables que sean necesarias o que uses. Para una tesis cuantitativa, no. Para para distintos tipos de tesis, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, en el método SEA, uno entiende que tiene que hacer un párrafo de causas, efectos y aportes. Pero ese párrafo está configurado en base al conjunto de variables que yo determine que se tengan que usar en mi investigación. Sí, sí, Manuel. Muy buenas tardes. Sí, Manuel, tu micro está apagado. Yo no puedo activarlo. Sí. Interesante la metodología para poder abordar
lo que llamamos la realidad problemática, ¿no? O planteamiento del problema. Lo que pasa es que en cierta oportunidad, no sé si lo conoces al doctor Alejandro Caballero Romero, ex docente de la Universidad de Lima. Él ha sido mi profesor. Y en una ocasión, pues, en la presentación de los proyectos, él preguntaba, ¿no? Cuando el alumno exponía una teoría o una fundamentación o una argumentación, entonces decía, ¿y quién lo dice? ¿Dónde lo dice? Y esa misma pregunta lo escuché hace pocos años a un jurado, ¿no? De decirle al alumno, dígame usted, ¿quién es el que propone esa metodología? ¿En qué libro lo puede encontrar? Y el alumno no pudo responder. Entonces, hay que también que cuidarse y prepararse, yo diría, ¿no? También para esas preguntas que algunos jurados pues, nos plantean o suelen plantear, ¿no? Entonces, aquí cabe la pregunta, pues, ¿dónde encontrar esa teoría que habla, pues, esa metodología que habla del embudo? No, claro, yo he leído varios libros y varios libros también aluden a la técnica del embudo o metodología del embudo, pero no he encontrado realmente el autor o autores que hablen de esa metodología. Y igual con las tres W, no tampoco, ¿no? Claro, yo sé que una profesora la menciona, sí, que Rosa no sé cuánto de San Marcos y otra señorita también lo expone, pero necesitamos citar, ¿no te parece, Julio? A ver, eso es. Tu comentario es muy bueno, es muy bueno. Yo espero sacar mi libro recién en febrero del siguiente año y van a poder citar para poder justificar. Pero sí, pero sí tienen, pero es interesante lo que planteas. Y la verdad es que el tema de funnel es bastante usado, sobre todo por lo que justamente redactó en el chat nuestro colega Carlos, que es básicamente el método deductivo, sino que le dan un nombre pomposo, ¿no? Le dicen funnel o embudo, para que se pueda entender. Y esta es una metodología obviamente ampliamente, ahí lo puedes ver en Arias, puedes ver en Ñaupa, lo puedes ver en San Pierre, está ampliamente sustentada. Y por el otro lado, el tema de las tres W en realidad es una reducción del método Kaizen, del tema de Ishikawa. ¿No? Ishikawa plantea el tema del diagrama para poder entender, ¿no? Una realidad problemática. Y él plantea los porqués. En este caso estamos asignando ese porqué a los actores que generan el fenómeno de investigación. Entonces, digamos que no está todavía formalizado, pero es una práctica común, ¿no? Yo tengo un problema, oye, me voy a las personas que siempre hablan de problemas y lo puedo plantear, ¿no? Y el último método, el SEA, sí, no tiene un soporte teórico que yo haya podido rastrear. De hecho, la autora que hablas es una de mis referentes para la diapositiva, ¿no? El Rocío Martínez, me parece. Rocío Martínez, sí. Sí. Porque hay otra que también se llama Rosario Martínez. Así es. Rocío, sí. Rosario y está Subco, ¿no? Que son los tres ahorita que están más andando por ahí. Entonces, hasta ahí podría sustentarlo, ¿no? El método SEA, digamos, que es algo que queda colgando. ¿Y en el embudo, quién lo dice? El tema de funnel, a ver, vamos a buscar bibliografía, ¿sí? Ajá. Mientras tanto, ¿alguien más quería hablar? León, sí. Profesor, en relación a lo que usted está explicando, los tres métodos efectivamente no necesariamente se aplican en la identificación de un problema, no a través de la investigación. Tanto el método del embudo, lo que usted ha explicado, no de igual manera los tres dobles y el SEA. Mi pregunta va relacionado, eso, lo cual no se inicia un tema de investigación
Y para aplicar en este caso, por ejemplo, no sería primero que, como usted hoy día ha planteado, ha narrado, ¿no? El fenómeno de investigación y luego ir a IEA a fin de que nos pueda priorizar o presentar con mayor precisión el título del tema de investigación. Mm, A ver, tu inquietud es respecto a la lógica que estoy usando. No lo he entendido bien, León, por favor. No, Te rogaría o que me lo sea, expliques. importante lo que usted ha indicado, la aplicación de los tres métodos en la identificación de un problema. Es así como se Ujú. inicia un tema de investigación, no para, en este caso, no para la determinación del problema. Mi pregunta es, como usted ha considerado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha identificado sus variables? Y luego se aplicaría, con ese texto, se aplicaría a la I, ¿no cree que el título sería más preciso? ¿Que nos Ah, puede ya dar te esta entendí, guía? ya te entendí. Bueno, en realidad, eh, el título como tal se define al principio, ¿no? ¿Y por qué no usaremos esta metodología para afinar el título? Podría ser también, pero yo creo que no aportaría mucho. ¿Por qué? Porque el título, si te das cuenta cómo está compuesto, es mis variables y mis delimitantes. Mis variables y mis delimitantes. Dicho sea de paso, tampoco es un método que esté, que esté como que en consenso, sino que es algo más experiencial. Pues mis variables y mis delimitantes. Entonces, a partir de eso, si tú quisieras afinarlo repasando la realidad problemática, podría ser, podría ser. Podría ser en qué sentido, que te des cuenta que un problema te llama más la atención, pero ya cambiaría tu variable. Que te des cuenta que en un lugar hay más realidad problemática, pero ya cambiaría tu delimitante y podría afectar al título. Ahora, la idea de la investigación, porque yo la planteo primero desde el tema de las variables y la creación del título para poder seguir, es por el tema de que la IA necesita entradas, necesita definirle parámetros. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo quieres? ¿No? Eso es lo que te pregunta la IA, ¿no? ¿Qué insumos me vas a dar? Y así. Ahora, Manuel, Sí, me voy a detenerme en el tema del método deductivo para buscarte el paper exacto, donde está el ya, ya. funnel, ¿sí? Ok. Para que podamos avanzar. Sí, sí. Por favor, gracias, Manuel, por tu paciencia. No te Ok, preocupes. entonces, continuamos, ¿sí? Le voy a preguntar a la IA. Le voy a preguntar a la IA qué metodologías tiene para poder desarrollar el problema, ¿no? Voy a comenzar. Profe, ¿por qué siempre voy a comenzar? ¿O por qué siempre voy a empezar? Lo que pasa es que tenemos que ponerlo en contexto, ¿no? Julio, Sí, antes sí. que continúe, eh, el colega que intervino anteriormente había dicho que era para poder identificar el problema. Esta metodología no es para identificar, solamente quiero aclarar, o no sé si hay otra versión. No es para identificar el problema ya está identificado, es para poder redactar la realidad problemática. Porque siempre los profesores enseñan el qué, Ujú. qué, todo es qué, pero no dicen el cómo. Entonces, el cómo es justamente esto, ¿no? El proceso que se sigue para poder redactar lo referente a la realidad problemática o planteamiento del problema, como llaman unos. En la Comunidad Europea más la llaman realidad problemática, ¿no? Entonces, estos tres métodos sirven para redactar ya el problema, para redactar el problema, de lo general a lo específico. Solamente como aclaración. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Acá ya vamos viendo, me parece que es de Marburg, ¿no? Pero ya, eso lo voy a dejar ahí pendiente. Ahí lo voy a dejar pendiente, ¿sí? Ahí flotando lo voy a dejar para darte la bibliografía exacta. Ok, voy a comenzar a redactar.
Yo le voy a poner el nombre situación problemática, ¿sí? Muchos le dicen planteamiento problemático, pero, Ajá. o problema, sí. La situación problemática. Dime, ¿qué metodologías conoces para poder apoyar? Julio, ahí estás dándole la instrucción esa, el PROM ese en el mismo proyecto que estábamos trabajando ayer, ¿cierto? Sí, sí, Antonio, efectivamente. Ok, ok. ¿Por qué le hago esta pregunta? Esta pregunta en realidad yo no la necesitaría hacer, sino que la hago por un tema también metodológico, ¿no? Porque probablemente en los GPTs que ustedes manejan no les salga la estructura que ya tiene predeterminada que yo manejo. Así es. Entonces, probablemente, vamos a ver qué nos pone, ¿sí? Mientras responde, ¿dónde está? Esta es. A ver, vamos a ver si ya responde. A ver, ¿qué responde? Ah, aquí está. Deductiva analítica, que sería obviamente el tema del embudo. Ah, no. Se ha ido a. Se ha ido a Tangamandapio, como se dice, ¿no? Ahora, probablemente le salga también así, ¿eh? Y por eso también ayer el tema de categoría, ¿no? Profe, ¿por qué le llama variable si no categoría? Porque el GPT tiene estas cosas, ¿no? Entonces es como un niño que hay que guiarlo. Entonces, le voy a decir, utiliza estos métodos, ¿sí? Utiliza estos métodos. Entonces, ya lo voy a ir como que adecuando, ¿no? Estoy moviendo los parámetros del algoritmo para adecuarlo a mis necesidades. O sea, estos métodos para la redacción. ¿Los conoces? Te pongo eso porque a veces se emociona y de ahí te empieza a redactar el problema y sin que se lo pidas. Ok. Entonces, esto es como si ustedes se subieran a un carro y le calentaran el motor, ¿no? Lo estamos afinando, ¿no? Básicamente eso. Oye, y ya una vez tenga esto, empiezo, ¿no? Comencemos primero con el método del embudo. Ahora recién voy a mostrarle el esquema de los párrafos. ¿Sí? Entonces, una vez ya tienen claro qué quiero, voy a poner el esquema de los párrafos y le voy a indicar, quiero redactar en este orden la situación problemática de los puntos. Profesor, Sí, el asistente de IA va a analizar ese diagrama, ¿no? sí. Es como le llaman en otro lado el brief, ¿no? Me parece. ¿Se usa el mismo término acá o a este archivo? Bueno, un brief es como, claro, o sea, es como un resumen, pero en realidad esto es más un ejemplo que un resumen. ¿Cómo le llama a usted? ¿Cómo se le llama este archivo? Un ejemplo sería, ¿no? Nada más, sí, nomás, pero la inteligencia va a analizar todos esos datos, ¿no? Claro. Y Sí. de acuerdo a lo que usted le pida, le va a dar respuesta. Así es. Okay. Pero vamos a ser más específicos acá, gracias a tu comentario. Quiero redactar en este orden que aparece en la imagen. En la imagen. La situación problemática. De dos puntos. Profe, ¿le pone estilo? Todavía no. No estamos pidiendo todavía redacción, sino todavía estamos haciendo un prompt que busca la comprensión y que le dé contexto a la conversación.
Porque no es igual que hablar con una persona, ¿no? Con una persona el contexto queda implícito. Es como cuando yo hablo con ustedes. Es implícito que me están entendiendo, es implícito que hablan español, es implícito que son seres humanos, es implícito un montón de cosas, ¿no? En cambio, a la IA no. Necesitas darle todo masticadito, ¿no? Para que pueda ayudarte. Entonces, la situación problemática de, ya, pongo el título, ¿ok? Dame la lista de párrafos que desarrollarás. Que desarrollarás. La lista de párrafos podría ser la lista. La lista sería de títulos. Sería de las De variables. los párrafos. Habría que indicarle las variables que quieres que Por eso desarrolle. le pongo el título. Sí, ya, claro, claro. Justamente, así es. No, pero sí, es muy buena tu aproximación. También se podría hacer ahí, ¿no? Le podría dar las variables y los delimitantes. Ajá. Dame la lista de títulos de los párrafos que se van a desarrollar. ¿O qué vas a desarrollar? ¿Por qué le pide la lista? Y esto es algo que estoy haciendo últimamente. Le pido la lista porque dense cuenta que nuestro esquema de interacción con la IA es corto. O sea, yo no creo que el prompt resultante sea más de, no sé, más de hoja y media. Y a veces necesitamos redactar 20, 30 hojas. Entonces, yo trabajo con listas, ¿por qué? Porque esto me permite tomar esta parte de acá y poder pedirle que me desarrolle esa sección. ¿Y qué me mantiene el contexto? La lista que ha generado. La lista que ha generado. Que en este caso está medianamente, no, está completa, ahí está, párrafo 10, perfecto. Acá quizá falta una, ¿no? Falta una nomás, que es el tema de la relación entre estas variables. Ya, añade un párrafo entre la segunda, entre el 2 y el 3, que te hable del relacionamiento y los problemas que se generan en la interacción de las variables del estudio. Y vuelve a darme los tipos de la lista. Okay. Okay. 3. Ajá. Ya. Perfecto. En este punto, yo puedo hacer dos cosas, chicos. Si ustedes no están muy seguros de cómo ir con los prompts, puedes tomar todo este insumo y decirle, dame un prompt para poder redactar esto. Con tal estilo, con cual estilo. Pero si tienen un nivel un poquito intermedio, de frente van copiando las líneas que consideren, normalmente hasta el segundo, 2 párrafos, ¿no? O ya máximo 3, para que también no se agote la capacidad de procesamiento de la IA, en la calidad de resultado me refiero. No es que si le das todo no va a poder hacer, lo va a poder hacer, pero van a ver que mientras más texto escribe, menos calidad de redacción tienen. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar esto y copiarlo en nuestro blog, para empezar. Ya está. Ahí estamos. Y vamos a empezar. Ahora sí se aplica la lógica del estilo. Ahora sí viene el caso. ¿Sí? Entonces, comencemos con la redacción. La redacción de la situación problemática. Y acá, ¿redacta qué? Vamos a darle 2 párrafos iniciales, ¿sí?
Profe, yo veo que acá le ha puesto texto adicional. Eso es algo bueno, porque me está permitiendo a mí indicarle a la IA lo que quiero que vaya en ese párrafo. O sea, tomen en cuenta lo que vengo repitiendo, ¿no? La IA es como si fuera un montón de ingredientes desperdigados en la mesa. Y uno fuera el cocinero. Uno tiene que saber cómo van a ir para que salga rica la comida. ¿Sí? Entonces, le pongo acá, comencemos con la redacción, redacta, 2 puntos, ¿no? Párrafo 1, podría ponerle si quiere 1 o simplemente dejarlo ahí porque ya lo va a entender la IA. La separación es suficiente con el párrafo 1 y el párrafo 2. Y de ahí le voy a poner el estilo, ¿no? El estilo. ¿Se acuerdan cómo era la lógica de un prompt, no? El contexto, la orden, el estilo y cómo queremos que nos lo dé, ¿no? Entonces, redacta como si fueras un jurisconsulto, o podría ser simplemente un abogado, ¿no? Solo la palabra es un poco enrevesada. Un jurisconsulto, un abogado, ¿no? Un abogado académico altamente especializado en esta materia. Es el estilo, ¿no? Ahora ¿qué viene? Quiero que redactes ¿en qué? En párrafos, en prosa. ¿Por qué? Porque la IA, cuando en su estado natural, por así decirlo, te entrega las cosas así. ¿Por qué te entrega las cosas así? Por el modelo de lenguaje que tiene. El Python es así. Es seccional porque es una computadora, ¿no? Es secuencial. Y eso que hace un esfuerzo grande, ¿no? Para poder entregar las cosas así, en fin. Quiero que redactes en prosa. Uy, acá se me ha pasado esta parte de acá. Y ahora. Oh, ajá, ok. Quiero que redactes en prosa y que cites artículos indexados o documentos, porque en este caso como son leyes, con el enlace corroborado. Profe, en este punto yo podría usar, de repente alguno de ustedes tiene esa pregunta, ¿no? En este punto yo podría usar a Research, el modelo de lenguaje Research, de repente, ¿no? Podrías hacerlo, pero te va a generar más preguntas, ¿no? No digo que no se pueda hacer, lo podrías hacer, para que el párrafo o el texto sea más rico, ¿sí? Pero primero vamos a tomar este enfoque. En la siguiente tesis que hagamos vamos a darle el enfoque de Research. ¿Sí? ¿Por qué se diferencia? Profesor, una consultita. Sí. En la parte, el comando está, introduce la figura, su finalidad. ¿También tiene que ir eso? ¿Dónde, por ejemplo? Dice, introduce la figura, su finalidad, naturaleza autónoma y evolución. Ah, ya, lo que está, claro. Es que eso, o sea, acuérdense como, ¿por qué yo hago que la IA me dé así? ¿Por qué? O sea, dense cuenta cómo piensa la IA. La IA cómo piensa. A ver, estimado, para que se... ¿Cómo es que razona la IA? Sí, Cristian, te voy a recordar un momentito, ¿sí? Acuérdense que la IA son modelos que minimizan el error, trabajan en base a correlación. Mientras más contexto le des, es decir, mientras mejor sea tu input, mientras más datos tengas, mejor va a ser tu resultado. ¿Por qué yo
le copio con ese textito abajo y no simplemente le pongo el párrafo como tal, para poder delimitarla más, para poder obtener un resultado mejor. ¿Por qué, Claro. profe, se entiende mejor? Porque estás generando una nube de puntos de datos mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que tu nivel de correlación tiene más probabilidades de ser, ¿no? No, yo le hacía la consulta, o sea, porque entendí que en la primera parte, cuando le mandó la orden e introdujo la figura, es porque quería darle el método del embudo y estaba en esa imagen, ¿no? Sino que veo nuevamente en esta otra relación, nuevamente la mención a la imagen. Y es por eso que le hacía la consulta, si es que no se había copiado nuevamente eso, o es que Ah, ya. igual, pese a que ya se hizo ya con esa, No, digamos, sí, ese resultado, nuevamente estamos señalando la inclusión de la imagen. no. Ah, ya te entendí. No, esto son ideas que te da la misma IA respecto de cómo debiera ser redactado este párrafo. Si te das cuenta, el párrafo 1 dice que va a ser la definición, la extinción de dominio como institución jurídica de carácter civil, porque hemos decidido abordar el tema desde esa perspectiva, y sus fundamentos en el ordenamiento contemporáneo. Entonces, acá lo que se está haciendo es darse como que ideas, o darte ideas, entre comillas. Tienes que introducir la figura. ¿La figura de qué? De la extinción de dominio. Su finalidad, ¿de quién? De la extinción de dominio. Su naturaleza autónoma, ¿de quién? Su evolución. ¿Te vas dando cuenta? Ah, ya. Entonces, Discúlpeme, profesor, no le había entendido, estaba entendiendo la figura como la imagen que había presentado, no como la figura jurídica. Disculpe, no había entendido. no, está perfecto, está perfecto. Ahí, Manuel, voy a apagar tu micro. Perdón, ya está. Entonces, a ver. Y cites artículos indexados o documentos con enlace, enlace corroborado. Ya. Vamos a ver qué tal redacta, ¿sí? Mientras tanto, voy a ir buscando más bibliografía en esta app de Consensus, que le he conseguido por un año. Esperemos que me dure, ¿no? Ya. Muy bien. A ver. Instrumento autónomo jurídico predominante. Estado particular del derecho. Ya. Lo he hecho bien, pero lo he hecho en modo de investigación, ¿no? ¿Qué nos ha faltado acá? El citado en APA. ¿Y qué más? Las referencias. Acá me pone source, pero ¿de qué me sirve esto a mí? Yo tengo que tener la referencia, ¿no? Entonces, ¿podría corregir acá? Sí, porque si se dan cuenta, acá no le he puesto el tema del APA, ¿no? Y se me ha olvidado. Mil disculpas. Bueno, además, uy. Además, cita en APA, séptima edición, y dame las referencias al final del texto. Ahora sí. Ajá. Está mejor. Está mejor. Profe, nosotros hemos visto un montón de inteligencias artificiales, ¿no? El otro día, hemos visto como unas 500. ¿Para qué usted utilice esas, profesor? Muy buena pregunta, chico. Por ejemplo, en este texto, ¿no? En este texto que está acá. Y voy a poner en el planteamiento del problema. Bien, eso no. Voy a tener que resumirlo porque está demasiado grande, pero ya eso viene.
¿Qué otra cosa? Vamos a ver. Sí, sí, Ivana, te escucho. Una pregunta, cuando tú pegas lo que hace digamos que obviamente todavía hay que seguir editando un poco ya nosotros viendo y todo, pero comentaste que había que pegar de una manera para que no quede la huella y cuando pasemos el Turnitin, el problema no salga lo de la IA, ¿no? Algo así, Ujú. comentaste cuál era se me ha ido, cómo hacerlo para que se quite esa huella. Sí, Ivana, ahí está justamente estoy dejando la pestaña. Tiene que ser unformatted text o texto sin formato. Texto sin formato. Ya, ¿y solo eso es suficiente o hay que hacer otras cosas más para...? Tienes que redactar, volver a pasarle algunas partes, pero ahora está mejorando cada vez más el GPT. Eso sí te digo, ¿no? Probablemente esto que voy a pegar, de repente me salga IA o de repente me salga no tanto, ¿no? Por la forma en la que hemos definido que redacte, ¿no? Siempre cuando le pides que haga algo especializado, el nivel de detección de IA es así, ¿no? O sea, por eso, un esquema, ¿no? O sea, Salió toda la lógica del 0GPT. proceso que le estamos dando. Sí. Perdóname, pequeñito nomás. Esa detector de GPT es pagado o es gratuito? O porque yo he El probado cero y no. GPT, Sí, es gratuito. Es gratuito, pero también tiene licencia de pago, ¿no? Pero es gratuito. claro. Porque hay algunos que en verdad no sé si a propósito lo hacen, pero tú colocas a ver incluso yo he redactado yo misma. Y te sale como que tuviera un montón de IA, ¿no? Y luego dice, ¿quieres mejorar? Y suscríbete, una cosa así. Sí, mira, yo en general ya les he comentado mi opinión, creo que hemos agotado mucho el tema, ¿no? O sea, yo personalmente, yo creo que esto no tiene futuro, ¿no? El tema de los detectores de IA, inclusive Turnitin, ¿no? Este es un detector de segundo nivel, Turnitin es de tercer nivel, ¿no? Pero es imposible detectar la IA honestamente, ¿no? Al final es una probabilidad que te ponen ellos. Pero bueno, ya será una discusión filosófica para otra clase. Pero vas viendo que van viendo todos en el aula cómo cuando uno empieza a poner los parámetros bien, de manera apropiada, se obtienen buenos resultados. ¿Sí? Profe, esperaba que saliera 0GPT, ¿tiene mucha experiencia en eso? No. La verdad es que a veces te sale 99.99, 99 y 99. No canten victoria siempre, ¿no? Pero la clave está en el tema del lenguaje especializado y obviamente la estructura que se le ha dado. Profe, también le va a salir 0 seguramente. Probablemente no, chicos. Probablemente no. Y ahí está. Pues no es que se guíen, ¿no? No, profe, es que los textos son 100% fiables. La true. No, tampoco es así. No es que los detectores son 100% fiables, ¿no? La verdad es que no. Entonces, no es que hagan nomás, terminen de redactarlo, y una vez lo terminen, ahí recién pásenle de preferencia el Turnitin, ¿no? El Turnitin con IA, y ahí recién van a poder editarlo. Entonces, voy a seguir. Entonces, ¿cómo profe? Entrar leyenda distributiva. ¿Cómo, profe? Este también es uno de segundo nivel, ¿no? Es un detector de segundo nivel. Ahora vamos a... Y, profe, ¿cómo le agrega la referencia? ¿Cómo le agrega la referencia, profe? Las referencias se las vamos a agregar con otra IA que hemos visto, ¿no? Que hemos visto. ¿Dónde estás? Acá estás. Con otra IA que hemos visto. Entonces, ¿cómo se llama esta IA? ¿Se acuerdan que la vimos? Se llama Jenny. Profe, ¿y cómo la utilizamos a Jenny? ¿Y por qué la vamos a agregar las referencias con Jenny?
solo para poder utilizar la IA, porque le podríamos agregar las referencias también del texto que nos ha brindado, del texto que nos ha brindado, o mejor dicho, de las referencias que nos ha brindado la IA, ¿no? Que son estas de acá. También le podemos agregar directamente esas, ¿no? Quiero sacar en el clavo un ratito, chicos, la duda. A ver, se fue el detector. Este, por ejemplo, es un detector mejor que el GPT, pero ha sido una IA que compré, la verdad no es tan buena, no la usen. Te va a prometer que te generen ensayos, pero son ensayos malísimos. Pero parece que su detector es bueno. Ok, mientras va cargando, ya cargó. Quiero comprobar algo. El otro nos ha votado 0 el primer párrafo, ¿verdad? Vamos a ver en esta. Profe, ¿y tiene Turnitin también por si acaso usted? Sí, claro. Sí, también tengo, pero el Turnitin normalmente tienes que tener más de 2 páginas para empezar a pasarlo, al menos. No te detecta segmentos pequeños. Ah, ok. Mira, en este caso, en lo anterior nos salió con 0, acá me ha salido con 100. Curioso, ¿no? Por eso le digo, son probabilidades, ¿no? Probabilidades. Profesor, ¿puede copiar toda la introducción y pasarla a Turnitin? Ahí creo que se cumple. A ver. Julio, Esto, cuando el dice Turnitin, que- a ver. cuando dice conciencia- Déjame avanzar el tercer párrafo y ahí lo pasamos, ¿sí? ¿Sí, Carlos? Voy a avanzar hasta el tercer párrafo y de ahí lo paso. Sí, Cristian. O Manuel. Perdón, cuando dijiste 100, ¿qué quiere decir? ¿Que todo era IA? O sea, ese GPT lo vio así. Sí, este editor, que es un detector de IA, te lo puso ahí, detector 100%. ¿Sí? Pero, a ver, no quería entrar a este tema, va a ser chiquito, ¿ya? Voy a tener primero el pretérito problema, pero hago un paréntesis. Miren, estos detectores, ¿por qué yo les digo que son fraudulentos? Porque dense cuenta que yo le he entregado el mismo texto a otro detector y me ha arrojado 0, pero en este detector me sale 100. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo textos largos? La probabilidad de que detecte IA va a disminuir. ¿Por qué? Porque no existe un algoritmo para detectar IA. Los algoritmos por los cuales se generan los textos, ni siquiera los programadores lo conocen. Y van cambiando porque está diseñado así el tema de redes neuronales. Ese es su objetivo. Su objetivo es cambiar el algoritmo. Entonces no existe un detector de IA como tal. Entonces, mientras más texto yo le ingrese, me va a dar más probabilidades. Ahora le han subido al Turnitin y a cualquier cosa te está dando 50, 100%. Eso lo han hecho porque están desesperados, ¿no? Obviamente. Tarde o temprano van a caer, ¿no? Entonces, si le vas a meter 2 hojas, probablemente no sepas lo que va a salir. Quizá te lo detecte todo como IA, quizá no. Porque no existe un algoritmo para detectar IA como tal. Voy a poner el tercer párrafo y lo voy a subir a Turnitin, ¿sí? Y después voy a explicar el tema de cómo añadirle las fuentes. Ok. Ok. Profe, ¿tiene que poner lo mismo para todos los párrafos? No. Entonces, en este caso, ahora con el mismo estilo, pero mayor rigurosidad, redacta este párrafo. No te olvides de el citado en APA y las referencias. Ya. Voy a abrir un documento nuevo porque hay más texto acá de otra tesis, ¿sí? Para poder pasarlo por turno.
No voy a copiar esto, que es un texto que se ha escrito a mano, por así decirlo, o certificado, mejor dicho. Ok. No estoy evaluando la calidad porque estamos haciendo otras cosas, ¿sí? En un momento voy a evaluar la calidad de la redacción y si hay que darle retoques. Pero por ahora, ok. Voy a Space Special y a Formatted Text, este de acá. Ok. Ok. Una vez tengo esto, a ver, me faltaba este mismo párrafo. Control C. Acá. Guardar. Achicar. Irme por acá. Turnitin, ¿dónde está el Turnitin? Ya. Ya. Y acá vamos a ponerle J. Vargas. Ya. Normalmente se le da acá excluir 15, ¿ya? Pero le voy a, no voy a poner que excluya nada. Pucha madre, sí me está pidiendo que excluya. Ok. Tienes que subir el documento. No, ya está el documento subido. Ya está subido el documento. Si te das cuenta, acá dice planteamiento del problema doc. Ah. Ya está yendo al repositorio. Voy a tener que pedir otro acceso. Un ratito, voy a quitar el compartir. No era un problema que el documento estuviera subido ni el filtro, sino era el tema del acceso. Sí, Joana. Mientras haces ese ejercicio, mira, yo me estoy dando cuenta hasta el momento que el desarrollo de la tesis es un trabajo, o sea, la IA, el chat, la IA, todas las herramientas de IA, se convierten en verdaderamente un apoyo, pero quien tiene que ponerle, digamos, todo, desde cómo armar los prompts, qué quieres, evaluar si está bien o no, mirar la redacción, verificar si está bien, analizar la coherencia y la coherencia y ¿cómo le dice? La cohesión y coherencia, ¿no? O sea, tienes que hacer bastante chamba en términos de elaborar la tesis con una IA. Entonces, mi pregunta es, yo estoy haciendo eso, porque recién empezó a estudiar mi doctorado, pero la profesora de arranque ha empezado con temas con temas así de armar el proyecto de investigación en el primer ciclo. Entonces, y la pregunta así en concreto es, quiero armar todo eso, inclusive armar mi tesis, y ya luego preocuparme por esto de pasar por, más que el Turnitin, por el tema de la IA. Existen servicios, servicios que yo estoy pensando, ¿no? Ya voy a armar mi tesis y voy a estas personas que saben, o a estos técnicos, pues, ¿no? Que saben cómo hacer para, digamos, deben haber algunos artilugios ahí técnicos para poder bajar, pues, el tema de sobre todo en Turnitin, porque las tesis oficialmente se pasan por Turnitin, ¿no? Turnitin. ¿Existirá ese tipo de servicios o ese tipo de soportes? Porque no, los humanos inmortales que no manejamos tanto la tecnología, a veces nos complicamos, pero yo no quiero estar pensando en este tema y sufriendo todo el tiempo que dura el desarrollo de mi tesis, porque pienso hacer eso más adelante. ¿Existirán ese tipo de servicios ahora que hay tanta tecnología y tanta gente está viendo? Pero, o sea, para no estar preocupada y siempre, porque siempre tengo eso en la mente, ¿no? Uy, esto de repente, mucho que lo he trabajado, lo va a detectar, ¿no? Te he entendido varias cosas, quisiera que me aclares. ¿Tú necesitas a alguien que te apoye con hacer la tesis o alguien que te apoye con el parafraseo del documento que tú generes? Lo que quiero es que yo estoy viendo, me está preocupando que por mucho que de repente porque yo me voy a apoyar de hecho con la inteligencia artificial, pero por mucho que suceda eso, el Turnitin me puede arrojar, pues no, inteligencia artificial más del porcentaje, ¿no? El Turnitin, no me refiero a las otras inteligencias artificiales.
Entonces, yo lo que necesito más adelante, lo que voy a necesitar más adelante es un soporte técnico, apoyo especializado para que o me diga o me ayude a bajarle ese porcentaje de IA, ¿no? Y no sé qué se tendría que hacer en ese caso, ¿no? Vamos a ver un poquito estoy al finalizar la preocupada. clase, pero me puedes escribir en privado y conversamos el tema, ¿no? Ah, ya, O bueno. sea, de hecho que justo acá les muestro, no me han dado el acceso, tengo que esperar todavía un toque, entonces mientras eso les muestro un reporte de IA. Quizás esto te ayude, Giovanna, también. Claro. Es que no quiero estar preocupada desarrollando mi tesis pensando, esto será, no será, y sabiendo yo que sí estoy utilizando éticamente, porque no es, por mucho que tengas inteligencia artificial y herramientas, creo que hay bastante trabajo porque hay que analizar varios aspectos, o sea, ¿no? Y quizás te ayude un poco en la redacción o de repente tú tengas que redactarlo, pero lamentablemente la tecnología, o sea, el Turnitin, pues te arroja unos resultados que a veces ya uno no sabe cómo manejar, ¿no? A eso me refiero. Sí, Igual te voy a escribir. y esto es bien cierto, sí. A ver, entonces chicos, es muy buena introducción, Giovanna, y para también responder la pregunta de César, de Carlos, y continuar también, ¿no? Entonces, a ver, este es el Turnitin Pro, ¿ya? Es un servicio, digamos, que no lo tienen ni siquiera a veces las universidades, y que se divide en tres tipos de informes, ¿sí? Que los tengo abiertos, ahora sí los tres. El primero es de similaridad, ¿sí? O similitud, que significa cuánto tu trabajo se relaciona o se compara con otros trabajos, ¿ok? Con otros trabajos ya subidos en repositorios oficiales, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, te da un resumen, ¿no? 27% de fuentes de Internet, 16% de publicaciones y 20% de papers o documentos enviados. Este es el clásico, pero tiene otro formato, obviamente, porque este es el informe profesional, no es el normal, y te va a tomar tonterías como esta, ¿no? Porque en realidad, para subir el trabajo, se hace a partir del cuerpo de la introducción. Sin embargo, este es el informe, digamos, tradicional. De esto uno tiene que estar, hasta acá nada más se envía, sin ni siquiera las referencias, hasta acá. De esto, lo estándar es 21%, perdón, 25%. Sin embargo, hay personas que son más espesas y te dicen, no, yo quiero 10%, es que eres tesis doctoral. Bueno, 10%, para algunos casos. Ahora, nosotros a través del Turnitin profesional tenemos otros dos servicios. Tenemos el servicio de IA y el servicio de IA Highlights, ¿sí? Entonces, el servicio de IA, y esto es importante mencionarlo, no te va a detectar la IA cuando baja del 20%. A ver, voy a decirlo otra vez, ¿no? Para que se quede más claro. No te va a detectar la IA cuando baja del 20%. ¿A qué me refiero? ¿Cómo, profe? O sea, si yo soy menos de 20%, la IA no me puede decir que el texto tiene IA. O sea, cuando les he explicado que el tema de la detección de IA se basa en probabilidades, no estoy tomando un camino inadecuado, porque es eso. O sea, la IA se basa en probabilidades, y no me puede decir una persona, por más software Turnitin que sea, por eso yo creo que estos van a desaparecer, que yo tengo IA con un 20% de probabilidad, porque su rango de error, así como lo ha comprobado Giovanni y también muchos de ustedes, sería altísimo. Sería altísimo. Entonces, lo que están haciendo acá en Turnitin es trampear, ¿no? Te aumentan la IA como sea, ¿no? Te la ponen en 50, sí, pero en este caso, por ejemplo, de este proyecto de investigación, acá te pone 0 día detecte, ¿no? 0 día detecte. ¿Por qué te pone ese asterisco? ¿Por qué? Porque puede darte un falso positivo. AI detection includes the possibility of false positives. Although some text in this submission is likely AI generated, scored below the 20% threshold
are not surface because they have higher likelihood of false positives. ¿Qué significa en cristiano? Termino esto, Cristian, y te doy la palabra. A pesar de que el texto remitido tiene algunas similitudes con la IA, su score es menor al 20%. Por lo tanto, no se puede tomar una decisión, ¿no? Surface es como aparentemente, no es aparentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros solo podemos, porque tener mayor a este porcentaje recién, ¿no? te da una posición certera, ¿no? Deja higher likelihood, ya. Porque ellos tienen mayor, cuando es menor a 20%, mayor posibilidad, likelihood, de arrojar falsos positivos. ¿Qué te quieren decir? Que te van a acusar que lo has hecho con IA cuando no está hecho con IA. ¿Sí? Sí, Cristian. Y ya ahora sí, voy a centrar en el planteamiento del problema. Sí. Y explico Julio. este tercer informe después, sí. Sí, yo creo que más allá del debate, que sí, no, sí sería importante, ¿no? Quizás en esta clase, entiendo que va a haber alguna en la que quizás podamos ver cómo bajar la IA, ¿no? Porque finalmente las universidades tienen esa norma, que la tesis no debe pasar de cierto porcentaje, ya sea de Turnitin o de similitud con otra investigación, ¿no? Y la idea de ponernos pues a debatir a veces te agota más, y ahí en el tiempo a veces con los asesores se cierran ellos y es más complicado, ¿no? Entonces creo que la idea es buscar quizás una alternativa a cómo ir bajando ese aspecto, ¿no? Y creo que eso es lo más práctico. Estoy tratando de ver lo más práctico, la solución para todos los que estamos haciendo tesis en este momento, ¿no? Y quizás en un momento de la clase sí sería importante ver cómo podemos ir bajando eso, o qué estrategias utilizar para ir minimizando eso, ¿no? Genial, estimado. Te has duplicado, creo, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que estoy con el celular y en la computadora, ya que en la computadora no puedo para el micrófono, por eso en el celular es donde estoy. Ahí Qué hablo, bueno. a partir de ahí hablando. Ya. Ahora, Carlos, te cedo la palabra en un momento, voy a terminar de comentar este informe. Sin embargo, lo que Cristian menciona es importante, porque a veces, en algunas universidades, tienen este servicio pro, que es carísimo y es rarísimo. Este servicio pro te da lo que es IA Highlights, ¿ya? ¿Qué quiere decir IA Highlights? Lo que ellos consideran que puede ser IA. Que puede ser IA. No te dan la certeza, pero lo que ellos consideran que puede ser IA, ¿sí? Entonces, ellos, en este tercer informe, ¿qué te dan? El texto en azulito de lo que podría ser IA. Si tú corriges eso, tienes más posibilidad de tener un 0% en IA. Entonces, no todas las universidades, eso se los garantizo, algunas nada más van a tener este tercer informe. Y en este tercer informe sí podría salir que estás teniendo IA, ¿no? Estás teniendo IA. Sí, con eso cierro. Sí, Carlos, querías comentar algo. No, simplemente quería ver qué significaba el highlight. Ya. Sí, pero ya lo resolviste, gracias. Ya, perfecto. Entonces ahora sí continuamos con el planteamiento de problemas. La novela se había quedado, ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Ok. Entonces, yo he puesto mis 3 párrafos iniciales, pero, profe, ¿cómo cito? Yo, como les comentaba, podría tomar la cita, ¿de dónde? Del desarrollo, ¿no? Podría hacer acá, e irme a Rojas, ¿no? López y Rojas, que es esto de acá, y citarlo de manera manual, ¿no? Abro mi citación y pongo, en este caso sería un reporte, vamos a ver qué es. Es un artículo, ¿no? Que tiene do y todo lo ven. No. Ya, es un artículo que es la Gaceta Semanal. Ya. Entonces, journal name, le pongo Felipe Rojas, ¿no? Y lo
le escribo, ¿no? Roja, ¿no? Freddy, en este caso F nada más, punto, ya está. El título del proceso de extinción de dominio. El nombre del artículo, perdón, el nombre del journal sería Gaceta Penal y Procesal Penal. El año 2020, las páginas 164 a 174, el volumen 135, y si no hay número, le pongo 1. ¿Le puedo poner 0, profe? ¿No puedo considerar el número? No hay problema, no le pongas número. Y el DOI, profe, no hay DOI. Le pongo el UR. Acá. Y ya está. Puedo hacerlo así. Profe, hay otros métodos de citado. ¿Y qué pasa si no encuentro el que el GPT me ha dado, ¿no? ¿Qué pasa si el GPT me miente como mi ex? ¿No? Entonces, ¿qué pasa si no encuentro la cita? Vamos a ver, de repente por acá hay una cita que no encontremos. El artículo de León Postos. La pasión por el derecho siempre tiene citas. Aquí está. Ok. Ya. Supongamos que el GPT nos ha mentido. ¿Ya? Parece que este nos ha sido fiel. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es abrir Jenny. Abrir Jenny. Y con Jenny vamos a proceder a citar esa parte que necesitemos. Entonces vamos a irnos acá a ver Stephanie. Yo siempre guardo todos los documentos que uso para el desarrollo de la tesis. Voy a irme a dónde estás. Acá está Jenny. Entonces acá estaba haciendo otra. Vamos a abrir otra más. Entonces Jenny es, como ya se las presenté el otro día, ¿no? Es básicamente el apoyo que necesitamos para poder tener citas. Y no sé por qué no me está respondiendo. A ver. Jenny, no te pongas rebelde. Profe, ¿no se utiliza mejor Mendeley? El Mendeley es un gestor. Pero te vas a dar cuenta, Jorge, por qué utilizo Jenny. Apenas le puedo poner el título. Porque está media rebelde. Creo que se me está saturando la IA. Lo que pasa es que mi computador no tiene tarjeta gráfica también, entonces eso creo que a veces me hace patalear. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el gestor bibliográfico como Mendeley, Zotero y Jenny? Que Jenny te busca referencias. Profe, ¿a qué se refiere con que me busca referencias? A ver, me he excedido. Que en el caso de Jenny, por ejemplo, yo quisiera citar esta parte de acá, simplemente la selecciono y pongo citar. Y me va a dar bibliografía que yo pueda usar para citar. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, imaginemos que esta cita le cae. Ya no estoy revisando, solo estoy poniendo para poner ejemplo. Entonces, ya me da la bibliografía. Profe, ¿yo podría redactar en Jenny nada más? Sí, también podrías hacerlo. Profe, ¿qué tiene interesante Jenny? Por ejemplo, Jenny tiene interesante que... Profe, hay un fantasma ahí en su computadora. Estoy viendo que se está escribiendo texto. Estoy viendo que se está escribiendo texto, profe. ¿Qué está haciendo? Eso tiene interesante. Profe, sigue escribiendo texto. Sí, Carlos. Julio, tengo acá mira, yo he usado Jenny también, pero la calidad en español del citado es muy mala. O sea, te busca fuentes que muy poco tienen que ver. Solamente te busca fuentes que quizás están vinculadas por el título. Pero si tú lo revisas, no lo encuentras. Así que cuidado. Además, por ejemplo, el tema de derechos, sobre todo la legislación mexicana con la peruana, no hay mucho, o sea, sí, no hay relación porque compartimos ciertos rasgos, porque importamos el derecho, pero
hay particularidades de cada país que se deben considerar. Entonces, yo sí, en este caso, yo optaría por el gestor bibliográfico, ya sea Zotero o el otro, ¿no? Ese también es su amiguito. Perfecto tu comentario, Carlos. Sí, eso también es muy importante, porque si se dan cuenta, cuando uno se va a Ramírez, es el que he cogido en la reforma constitucional, ¿de dónde? De México, ¿no? Es muy importante y agradezco tu comentario. Es cierto, o sea, este gestor te puede salvar de apuros, pero lo correcto es buscar información confiable. Entonces, en este caso, en este hueco, nos podemos apoyar en Consensus, que es una IA, que bueno, ahora ya tengo la Pro felizmente, que me va a ayudar a poder buscar información corroborada de justamente lo que estoy hablando, ¿no? Del tema que estoy tratando. Entonces también es una fuente de bibliografía. Y lo puedo gestionar con Zotero también, ¿no? Lo puedo gestionar con Zotero también. Ahora, ¿qué otra fuente de información tendría? ¿Qué otra manera tendría de poder cubrir mi brecha de artículos? Con la IA. Estamos hablando solo de la IA. No, profe, échese a buscar en Google. También lo puedes hacer, no hay problema. Entonces, podría ser también Site. De esto ya hemos hablado, ¿no? Entonces, yo también podría comenzar a buscar en Site, pero para eso tendría que definir mis parámetros de búsqueda. De hecho, que temas de derechos, Site quizás se quede un poco corto, pero puede hacer el intento, ¿no? de aportarnos información. Sí, Carlos. Mira, yo la mejor que he encontrado, la mejor forma de buscar temas para derecho es pedirle que siempre me dé el link. O sea, siempre cuando redacte algo, me dé el link de la fuente en PDF. Y con eso yo lo busco. Siempre me da, y justamente ChatGPT ha evolucionado tanto que ahora te da la fuente en PDF de sentencias, resoluciones, y eso es lo bonito. Ya si no lo cita bien, no importa, porque tienes el PDF y tú lo citas. Entonces, ese sí, las personas están intentando hacerlo, ¿no? Lo hacen así. Y se evita que le genere información falsa. Genial, Carlos. Muchas gracias por tu aporte. Entonces, tenemos distintas herramientas para cubrir el tema del citado. Ahora, Jenny tampoco no es del todo malo, o sea, te da citas malas, pero también te salva el cuello muchas veces, ¿no? Cuando uno quiere elaborar rápido el documento. Ahora, lo que acaba de decir Carlos es importante, es por eso que también dentro de los documentos, dentro del prompt que nosotros le hemos pedido, ¿qué le hemos pedido? Que cites artículos indexados o documentos con el enlace corroborado. Entonces, probablemente los links estén acá, ¿no? O muchos links sean válidos. Y vamos a tener que buscar menos en Consensus o menos en Jenny, ¿no? Pero es una forma también de salir al paso y empezar a usar la IA, ¿no? O Site, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando en el desarrollo, ¿no? Ahí tenemos nuestras citas, hay que citarlo, ¿no? Y si nos da, tenemos unos 10 minutitos más, ¿dónde estás? Vamos a continuar con los párrafos, ¿no? Entonces, estamos en el tercero, vamos a pasar al cuarto. Ahora, el cuarto es interesante, ¿no? Porque en el cuarto párrafo, yo ya necesito ver el problema de extinción de dominio de manera global. ¿Sí? Entonces, acá, si yo le pongo de frente, oye, redacta ahora este párrafo, me puede dar un buen párrafo, pero el enfoque va a estar en que este párrafo no me tiene que hablar acerca de las diferencias nada más, ¿no? Sino de la problemática generada en el ámbito global, de la problemática que se genera en el ámbito global. Entonces,
es importante poder conseguir ese prompt adecuado, ¿no? Entonces, antes de poner este cuarto párrafo, ¿yo qué le tengo que pedir? Dame una lista de los principales problemas de las variables del estudio. Profe, ¿qué se asegura con eso? Le voy a pedir que ese cuarto párrafo o quinto párrafo me hable de estos problemas, porque ya les he comentado, ¿no? A mí no me sirve mucho decir que en el derecho internacional la extinción de dominio se conceptualiza así, porque el método del embudo no es simplemente de grande a chiquito, no tiene algo más que está ahí, que a veces no se dice con claridad, que es que justamente se trata de entender la problemática, de entender qué está pasando a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, con esta lista, que es bastante ampulosa, lamentablemente, me hubiera gustado que sea más sintética y chiquita, de repente ha sido un error en el prompt, hubiera sido más específico, puedo decirle, ahora sí, tomando en cuenta 3, podría decirle, o 4 de esos problemas, redacta. Voy a escribirle, ¿no? Tomando en cuenta el estilo académico, estricto, y 3 de los 10 problemas presentados, redacta, ¿no?, el cuarto párrafo, y acá voy a definirle aún más cosas. Si es posible, agrega cifras verificadas. Además, solo usa artículos indexados, y documentos con enlace verificable. Redacta en prosa y cita en APA, séptima edición, y dame la referencia. Y no te olvides de las referencias. Entonces, mientras redacta, ahora vamos a leer, ¿no? En el ámbito internacional, la institución de la extinción de dominio ha sido adoptada por múltiples sistemas jurídicos como instrumento para combatir el crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción, pero con tensiones persistentes respecto al resguardo de la seguridad patrimonial. Por ejemplo, en México, la reforma constitucional que introdujo esta figura ha sido objeto de críticas en la aplicación de estándares probatorios relajados y la dilución de garantías procesales, lo que lleva a que algunos bienes sean extinguibles aun cuando los titulares presenten argumentos de legitimidad. Eso, ¿no? Un buen argumento. Buenísimo, ¿no? Porque no está simplemente diciéndote la extinción de dominio en México se entiende así. Sino, estamos aplicando, llevándolo de la manito para que se aplique de manera apropiada el método del embudo, ¿no? Perdón, eso, Julio, ¿eso es lo que dice en el primer párrafo? Este es el cuarto ya. No, pero eso está dicho en el primer párrafo. No entendí. O sea, en el... A mí me pareció interesante cuando le preguntó a Tesaradilla
que las ideas y salió que una idea importante era de qué cosa era. Segundo, el objetivo, el propósito, y así sucesivamente. Entonces yo te pregunto, si en el primer párrafo, yo creo que tiene que partir de todas maneras de definir el tema, de qué se está hablando, ¿no? Por lo menos en 2, 4 líneas, ¿no? ¿En qué consiste? Acá está En toda la esa extensión parte, de ¿no? dominio. ¿En qué Sí, consiste la sí, extensión de dominio? Es el punto sí, de partida para mí. Punto perfecto, número 1. Manuel. Ya, eso se ha hecho en el primer párrafo, ¿no? Ya estamos en el cuarto párrafo. En el primer párrafo, sí, está bien. En el primer párrafo, como tú indicas, se ha definido la extensión de dominio. Correcto. ¿No? A fondo, etc. El segundo párrafo, ¿qué es la seguridad jurídica? Porque también es una variable que estamos tomando en juego. Ajá. En el tercer párrafo, estamos viendo la interacción entre ambas y las problemáticas que están causando. Y en el cuarto párrafo ya sería describir en un contexto internacional. Pero el enfoque que yo planteo para el contexto internacional no es que simplemente se describa, ¿no?, las variables en el contexto internacional, sino lo que a nosotros nos importa es cómo la interacción de ambas está generando problemáticas inclusive en el contexto internacional. Porque si yo quisiera hacer una tesis doctrinal, quizá ya describa en el contexto internacional, pero aún así, ¿no? Lo que me interesa en el planteamiento del problema es justamente esa problemática que se genera en la interacción entre ambas. Y eso va a ser a partir del nivel internacional, nacional y después local, ¿no? O puede ser internacional, regional y después local. Eso ya lo vamos a definir, ¿no? Entonces, con ese criterio, yo le he pedido a la IA que a nivel global me redacte el párrafo utilizando cifras verificables, ¿no? Artículos indexados y documentos con enlace verificable, ¿no? Y que además lo hago en prosa, en APA y que no se olviden las referencias. Y me ha entregado este texto. Y vamos a verificar las referencias, por cierto, ahora que estamos hablando tanto de las referencias. Uy, perdón. Entonces acá. Profe, ¿por qué está saltando así? Salta cuando tiene los enlaces directamente, ¿no?, de los documentos en el texto. Entonces, ahora nos tocaría el quinto párrafo. Y bajo esa misma dinámica, se va a llegar hasta el método SEA. Entonces, la siguiente semana vamos a terminar lo que es el planteamiento del problema y vamos a redactar las bases teóricas. Con la misma dinámica, ¿no? Entender a nivel metodológico, pero también apoyarnos de la IA. Entonces, tengo tiempo para una última pregunta y ya nos vemos la siguiente semana, ¿no? Claro. Sí, Edgar. Sí. Primero Edgar, después Manuel, por favor. Correcto. Como levantó la mano, sí. Ok, gracias, Julio. Tengo una duda. En este planteamiento del problema, ¿es necesario pedirle a la IA que incluya datos estadísticos o indicadores estadísticos para darle mayor, digamos, fundamento, precisión al tema? A mí me agrada mucho que lo haga, ¿no? Porque al final el número es el resumen de aquello que se sabe, ¿no? Y yo te puedo decir que el PBI está alto, pero es distinto que yo te diga que el PBI está en 5 trillones. Siempre tiene un poquito más de impacto a nivel comunicativo. Luego, digamos, por costumbre, ¿no? No es que esté escrito en algún lado, ¿no? Como Manuel dice, todavía no hay a quien referenciar. Entonces ahora sí, te doy el paso, Manuel. Sí, con respecto a la inquietud del compañero, efectivamente se necesitan datos para fundamentar lo que estoy diciendo. O sea, esas son cuestiones muy importantes en una investigación, que lo que se diga tiene que estar acompañado de datos estadísticos, datos de organismos internacionales, qué sé yo, ¿no? Que den fundamento, que den sustento a lo que estoy diciendo. Se ha dicho que ha habido en el Perú 800 muertos durante... ¿Y dónde están esos datos? ¿Quién los da esos datos? ¿Quién dice que 800? ¿Quién dice que ha habido 800 muertos? ¿Quién? Es importante. Y mi pregunta iba, ¿esto va a implicar cuando terminemos de desarrollar lo que es el planteamiento del problema o la realidad problemática,
pues con esto más o menos no es como se ha visto en algunas tesis que el planteamiento del problema está pues dicho en una cara, ¿no? Hasta en un 3/4 de una cara, ¿no? De una hoja, ¿no? Eso es inaudito, ¿no? Entonces esto más o menos mínimo 3 hojas, mínimo. Sí, por lo menos 3 a 6 hojas, ¿no? Claro. Así es. Muchas gracias, Manuel. Sí, Ivana, querías preguntar algo antes de terminar, porque también quiero descansar un poco antes de nuestra clase. Disculparán. Ok. Nada, chicos, nos vemos entonces, estimados colegas, estimados docentes. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y las diapositivas y el material va a estar actualizado. Voy a subir los prompts hasta la conversación actual al repositorio. Muy buenas noches. Y muchas gracias a todos por su participación. Gracias, profesor. Hasta luego.